Festival Internacional Puro Cuento 2015. Bueno, yo tengo una perversión. Bueno, tengo varias, pero una. Es que a mí me encantan las carnicerías. Ir a la carnicería, ver al carnicero con esos guantes metálicos, con esos delantales llenos de sangre, y ver la carne, las costillas, los higos. Ay, me da como una cosita. ¿Cómo decir? Es una, por ejemplo, la lengua de una vaca. Cuando uno ve la lengua de la vaca, es como para hacer un peeling, ¿no? O los hígados que brillan, ¿no? El hígado brilla, es una cosa brillante que uno dice, como para meterle los dedos así, de una, ¿no? O por ejemplo, en Colombia se prepara una cosa que se llama la lechona, y es que desocupan todo el cerdo, le dejan dejan toda la cáscara, digamos, del cerdo, sacan todo lo de adentro, lo mezclan con arroz, después se lo vuelven a meter al cerdo adentro, lo cocen y lo meten en un horno como 17 horas, y eso queda delicioso. Pero cuando está el cerdo vacío, colgado así en un gancho, ¿no? Que vos lo ves el hueco, ¿me entendés? Y uno dice, me lo pongo. No sé, es que se me despierta un morbo, ya parece. Sí, es una cosa como de, esas cosas que uno, como que es feo que lo mires, ¿no? Pero mira. Me pasa un poco con las carnicerías, lo mismo que me pasa con los cuentos policíacos y las películas de terror. Es una cosa morbosa. Las películas de terror me gustaban mucho antes, ahora ya no me gustan tanto. Pero es que las películas de terror, mire, había una que yo sé que hasta los más jovencitos de aquí la han visto, en Colombia se llamaba Pesadilla sin fin, la de Freddy Krueger. Freddy Krueger lo conocen, ¿no? Pero Pesadilla sin fin, que ya va como en la versión 17, que es mala. Pero a mí me tocó ver la primera Pesadilla sin fin, y la primera Pesadilla sin fin tiene un acierto mundial en el mundo de las películas de terror. Porque en las películas de terror a uno siempre lo salvan cosas. Hay como 5 cosas que lo salvan. A uno lo salvan los perros, los cristos, los amigos, la luz y... a ver, me acuerdo de la otra. Los perros, los amigos, la luz, los cristos o despertarte. Siempre eso te salva. Pero en Pesadilla sin fin, oiga, allá perro, allá amigo, allá luz, allá pues, que uno lo matan. Eso es una cosa fundamental en una película de terror. O sea, que te quiten todos los asideros, eso es un logro de una película de terror, ¿no? Y bueno, y cuando empezó toda esta cosa de CSI, ¿no? Que antes la daban tardísimo, como a las 11 de la noche, tardísimo para mí que soy como gallina, yo me acuesto temprano y me despierto temprano, ¿no? Entonces, claro, a las 11 de la noche me pasaba pues que llegaba, por fin lograba estar hasta las 11 de la noche despierta y ¡bum!, me dormía en la mitad. Ahora CSI lo dan a todas horas, o sea, CSI ahora es como los Simpsons, uno cree en la televisión y hay un CSI, en cualquiera, en Nueva York, en Las Vegas, el que le... Bueno, el caso es que yo me he dado cuenta de un problemita que tengo, y es que yo siempre me duermo en las últimas propagandas, así la den a las 4 de la tarde. O sea, yo me veo todo, ¿no? Entre el mosco y el ADN y la sangre y la huella digital y todo estoy súper atenta. Pero cuando mandan la última propaganda antes de la solución, me duermo y me despierto del siguiente programa. Entonces, realmente me he dado cuenta que de pronto es que no me interesa tanto descubrir al asesino, me interesa más como el proceso, la tensión, lo que sería el suspense. Y me encantaría contar cuentos policíacos, pero el cuento policíaco tiene un problema para contarse, y es que en el cuento policíaco está hecho como para el cine o como para la televisión. Es decir, uno está viendo la película, ¿me entendés? Y uno ve una escena, y en la escena uno se entera de algo que el detective no sabe. Entonces la película va avanzando y me dice, este huevón no sabe. Y cuando uno se entera, uno dice, sí, de huevón, yo ya sabía. Esa es como la actitud del público. Pero en narración oral, ¿cómo haces eso? O sea, yo tendría que contarles el cuento, engañarlos y dejar unos 3 minutos para explicar cómo descubrimos que el mayordomo. ¿Sí? Entonces es jodido, oralmente eso es muy difícil. Ustedes no pueden saber nada que yo no les haya contado. Y yo no puedo contar algo que yo no sepa. Sí, me hago entender, ¿no? O sea, me parece cualquier filosofía mera. Yo solo me he atrevido a contar un cuento policíaco en la vida, y si ustedes me lo permiten, yo sé. El inspector Avilan detuvo su Austin
en el camino que lo conducía a Middleford. Poco a poco se le instaló en la cabeza la idea de regresar y pasar sus 15 días de vacaciones en Londres. La única obligación que tenía era comunicarse cada 3 días con sus jefes en Scotland Yard. Aquel privilegio de ser él el que controlaba el contacto con sus jefes solo se le concedía a hombres como Emerald Earl Ávila, el inspector invicto, el sabueso de Scotland Yard, como muy bien lo había llamado la prensa tras su esclarecimiento del robo del pony favorito del príncipe Andrew. De regreso a Londres con el cigarrillo entre los labios, el inspector Avilan recordó la insinuante mirada que le había prodigado Lady Hallwood la noche anterior, en el último concierto de la Royal Philharmonic Orchestra. El inspector Avilan condujo su Austin hasta Newcastle Street, donde se encontraba la mansión de Lady Hallwood, la riquísima viuda de Sir Lewis Norton. En Newcastle Street, el inspector Avilan miró al lado y lado de la calle y no vio a nadie. Bajó del carro, se acercó al portón de la casa y timbró. Y al ver que nadie le abría por deformación profesional, el inspector Avilan tomó el pomo de la puerta y la encontró abierta. El inspector Avilan entró y en la parte baja de la casa no encontró nada. Subió las escaleras y en la habitación encontró a Lady Hallwood asesinada de 8 puñaladas y en una posición poco ortodoxa. El inspector Avilan no pudo evitar un rictus de disgusto y dijo: Charles Carpenter, el sobrino. El inspector Avilan recordaba las conversaciones que se tejían en los cenáculos de Londres sobre la extraña relación que unía a Lady Hallwood con su sobrino político, Charles Carpenter. Partirá en el ferry hacia Francia. El inspector Avilan sacó una libretita que guardaba por deformación profesional y escribió el nombre. Después iba saliendo para hacer la llamada telefónica cuando notó que el armario empotrado en la pared tenía las puertas ligeramente abiertas y una pierna sobresaliente. El inspector Avilan se acercó, abrió el armario y ahí, ahorcado por una corbata italiana verde de puntitos rojos, encontró el cuerpo de Charles Carpenter, el sobrino. El inspector Avilan no pudo evitar un rictus de disgusto. Guzmánez. Los celos son pésimos consejeros. El inspector Avilan recordaba que años atrás se rumoraba sobre la relación de Lady Hallwood con el eximio pianista Guzmánez, actual maestro de piano de Charles Carpenter. El inspector Avilan sacó un metro que guardaba por deformación profesional y midió la distancia que separaba el armario de la cama y la anotó. De nuevo salió hacia el pasillo y encontró el teléfono cortado. Y cuando iba a bajar las escaleras, vio que la puerta del baño estaba abierta y en la tina la cortina estaba envolviendo un cuerpo humano. Y se acercó y ahí, asesinado de un balazo en la mitad de los 2 ojos, encontró el cuerpo de Guzmánez, el eximio pianista. El inspector Avilan no pudo evitar un rictus de disgusto. Midió la distancia que separaba la tina de la cisterna del baño y encima de la cisterna encontró un cenicero lleno de colillas. Sacó una bolsita plástica que guardaba por deformación profesional, desocupó las colillas dentro de la bolsita y los guardó. Y bajando la escalera dijo: esto ha sido la obra de un loco.
recordaba que en un almuerzo en casa de Lady Howard el año anterior, el jardinero lo había entretenido cerca de 2 horas explicándole la extraña relación que unía a las monocotiledóneas con las decisiones del Vaticano. Al llegar a la planta baja y acercarse al teléfono, notó que debajo del hueco de la escalera se encontraba un cuerpo. Se acercó y encontró asesinado por un atizador de leña en la mitad de los 2 ojos el cuerpo de Paul Ferguson, el jardinero. El inspector Avilan no pudo evitar un rictus de disgusto. Miró la escena del crimen. Miró la escena del crimen. Miró la escena del crimen. Entonces el inspector Avilan tomó una decisión. Regresó corriendo por las escaleras hasta la habitación de Lady Howard y pasó con un pañuelito un borrador de huellas por todos los lugares donde él había pasado. Regresó al baño, sacó la bolsita donde había guardado las colillas y las regresó al cenicero. Fue bajando la escalera, arrancó la hojita donde había hecho las anotaciones, la desmenuzó, se la metió a la boca y se la tragó. Y cuando llegó a la puerta de la mansión, con el pañuelito tomó el pomo de la puerta, abrió, miró al lado y lado de la calle y no vio a nadie. Entonces, el inspector Avilan, el inspector invicto, el sabueso de Scotland Yard, subió de nuevo en su Austin y retomó el camino hacia Middleford.